Fernando. Muchísimas gracias. Simplemente quiero anticiparme a lo que van a escuchar, y es una garganta quebrada por la laringitis, así que les pido por favor que me disculpen el tono con el cual les voy a hablar. Pero sea hecha la salvedad, no me enfermé aquí, sino que ya venía con enfermedad porteña. Hace muchos años al padre Castellani le preguntaron cómo era posible reformar la educación en la Argentina. Es decir, específicamente le preguntaron si la educación argentina se podía reformar. Y el padre Castellani, con su picardía habitual, contestó diciendo: la educación argentina no puede reformarse porque no tiene forma. Detrás de esta humorada hay una gran realidad. La realidad es que la educación, y no solamente la nuestra, ha perdido la forma, usando la palabra forma en el sentido clásico, como sinónimo de sustancia, de esencia o de identidad. Nuestro propósito entonces, esta noche, va a ser el de rescatar o procurar rescatar algunos de esos pilares sin los cuales es imposible restituirle la forma a la educación. Esos pilares son muchos. Vamos a tratar de abordar algunos, los más importantes. El primero de los pilares, sin el cual la forma educativa seguirá diluida y perdida, es el pilar antropológico. En rigor estamos cansados de escuchar definiciones del hombre, e incluso definiciones sedicentemente cristianas de la persona. Pero son muy pocas las ocasiones en las cuales para explicar al hombre se acude como corresponde a la noción de criaturidad. El hombre es una criatura hecha a imagen y a semejanza de Dios. Esto está dicho en el libro del Génesis, capítulo 1, 26, y no es una afirmación de la que se pueda prescindir, porque nada es igual en materia educativa si el hombre es considerado criatura o no. Si el hombre es considerado criatura, lo primero que se nos impone a nosotros, de acuerdo con lo que enseña San Agustín, es ser cooperadores, como adultos, como maestros, de ese tránsito natural que se da entre la imago Dei y la similitudo Dei. Porque esto es lo propio de la condición criatural, el transitar del imago Dei a la similitudo Dei. Por eso que es un concepto vertebral e innegociable. Y por eso que no puede ser lo mismo partir de la noción criatural del hombre que prescindir de esta noción criatural. Ahora bien, la definición criatural que aparece en el Génesis se completa en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Ese diálogo tantas veces mencionado sienta las bases de un tipo especial de criatura, que es la criatura transfigurante y transfiguradora, el hombre de la transfiguración. Porque la gran enseñanza que Cristo le da a Nicodemo es la enseñanza de la transfiguración. El que no naciere del agua y del Espíritu no podrá alcanzar o conquistar el reino de los cielos. Con lo cual agregamos al primer concepto, el del tránsito de la imago Dei a la similitudo Dei, uno nuevo, igualmente rico y complementario, el que no naciere del agua y del Espíritu. No puede ser optativo para nosotros este concepto criatural. O el hombre peregrina
de la imago a la similitudo, o el hombre tiene que nacer y renacer del agua y del espíritu, o el hombre no es una criatura. Y si el hombre es una criatura, toda nuestra concepción educativa tiene que centrarse en esta condición criatural del hombre. La conclusión práctica sería, por un lado, que no se puede educar sin el auxilio de la gracia, pero por otro lado, y en consecuencia, que educar con el auxilio de la gracia significa un acto vertical, un acto de ascensión, es un acto ascensional. No puedo lograr ese itinerario de la imagen a la semejanza, no puedo lograr ese nacer y renacer del agua y del espíritu si no hay una vocación ascendente, una vocación ascensional. No basta con un peregrinaje meramente terreno. Uno de los poetas que más precisamente ha descrito esta situación criatural del hombre, sin proponérselo tal vez, es don Pedro Salinas. En ese famoso poema que él tiene, en el que en un fragmento determinado dice: perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti, es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Salinas era famoso por ser el poeta de los pronombres, y aquí pone en evidencia su capacidad para el uso y el ejercicio de los pronombres. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que tú no viste y que yo veo. Nadador por tu fondo preciosísimo, y tomarlo y tenerlo yo en alto, como tiene el árbol la luz última que le ha arrancado al sol. Entonces tú, en su búsqueda, vendrías a lo alto, subido sobre ti, como te quiero. O sea, esto es un itinerario pero ascendente. La cultura es algo más preciso que necesita una definición. En primer lugar, la cultura es un cultivo. Etimológicamente hablando, la palabra significa cultivo. Y es, por un lado, un cultivo interior, por otro lado, un cultivo exterior, y finalmente, a modo de estrambote o de remate, un cultivo vertical. Que sea un cultivo interior significa, agustinianamente hablando, que el hombre debe ser capaz de ese no salgas de ti mismo, vuelve a ti, en el hombre interior mora la verdad. Esa búsqueda de la luz, que no es propia, sino que es eco o reflejo de la luz de Dios colocada en nuestras almas, gratuita y generosamente por Dios, esa búsqueda de esa luminosidad o de ese numen, eso es propiamente el cultivo interior. En cuanto al cultivo exterior, es, por un lado, la posibilidad que el hombre tiene de comunicarse con otros hombres, pero por otro lado, la necesidad y la obligación que el hombre tiene de comunicarse con las cosas. Y aquí se vuelve a jugar también la definición de cultura. La definición de cultura vuelve a ingresar aquí en un momento crucial, en una encrucijada. Porque de cómo el hombre se vincule con otros hombres va a depender su condición verdaderamente culta, y de cómo el hombre se contacte con las cosas dependerá si verdaderamente es un hombre culto o no. En el caso del contacto con los otros, lo que nos hace cristianamente cultos o católicamente cultos es la consideración del otro como una proximidad o una alteridad. Es ver a Cristo en los otros. Y en el caso de la relación con las cosas, lo que nos hace cristianamente cultos es estar frente a las cosas como estaba el mismo San Agustín. Vemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve. Amamos las cosas porque existen,
pero las cosas existen porque Dios las sostiene con su mirada amorosa desde toda la eternidad. Y aquello que enseña San Pablo, todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Hay una relación armónica y sinfónica que parte de las cosas y llega a Dios. También es el apóstol el que dice, las cosas están gimiendo como con dolores de parto. Las cosas gimen con dolores de parto. ¿Qué es lo que aguardan de nosotros esas cosas que gimen con dolores de parto? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuál es la expectativa que tienen? Si se pudiera hablar figuradamente, ¿sí? Pues la expectativa que tienen las cosas es esa, que sean restituidas al creador de las cosas. ¿Es que acaso vosotras sois Dios? Le pregunta Agustín a las cosas en el momento cumbre de su conversión. Escucha que las cosas le contestan, nosotras no somos Dios, pero Dios es quien nos ha creado. La naturaleza no es nuestra madre, como se dice ahora, sino que es nuestra hermana, porque ambos venimos del mismo Padre. Entonces, lo que hace culto a un hombre es esta capacidad de comunicarse de este modo frente a las cosas y de estar de este modo frente a las cosas. Si el hombre está de otro modo frente a las cosas, o se cosifica a él o deifica a las cosas. Tengamos algún cuidado con esto en materia pedagógica. Por cierta tendencia o por cierta prevalencia que están tomando algunas corrientes pedagógicas que insisten en las lecciones de cosas. No está mal que nosotros partamos de los sentidos externos, ni tampoco está mal que nosotros partamos de las realidades concretas, sobre todo cuando educamos a niños pequeñitos. Pero lo que no puede estar bien es quedarnos solamente en la fenomenología de las cosas. Porque por algo las cosas gimen, por algo las cosas claman, por algo las cosas reclaman. Es decir, las cosas también son criaturas. Por cierto que el rango ontológico de las cosas no es el mismo que el rango ontológico del hombre. Pero también las cosas son criaturas. Y por eso tal vez ahora se entienda lo de Agustín. Vemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve. O lo de San Pablo. Hay un poema de Rilke dedicado a la genciana, que es una flor que al parecer crece en lo más escarpado de los Alpes. Y Rilke dice, si le llevas al que quedó en el valle un puñado de tierra, no te creerá que estuviste en la cima, no se entusiasmará, un puñado de tierra se encuentra en cualquier parte y no querrá subir nunca. Pero si en cambio haces el esfuerzo de subir a lo más escarpado del monte y cuando regresas a quien quedó en el valle esperándote, le traes la genciana y se la muestra y queda transfigurado ante la belleza de la genciana, también él querrá subir. Son dos actitudes distintas frente a las cosas. Una es una actitud meramente fenomenológica, utilitaria, praxeológica, y la otra es una actitud metafísica y teológica frente a las cosas. Tampoco es lo mismo un cultivo exterior retratado y descrito de este modo que un cultivo exterior que haga de la relación del hombre con las cosas o una cosificación del sujeto o una deificación de las cosas. Recapitulando entonces, decíamos que la cultura supone un cultivo interior, un cultivo ad intra, el no salgas de ti mismo. También un cultivo exterior que se dirige al hombre y a las cosas.
Pero la cultura también es un tercer tipo de cultivo, que es un cultivo vertical. Y es aquí cuando la cultura se hace propiamente vida cultual, vida religiosa. Por eso es absolutamente inconcebible la noción de una cultura laica. Es una contradicción en los términos hablar de una cultura laica. Si la cultura es laica, es porque ha matado deliberadamente, intencionalmente, previamente, el cultivo vertical. Si la cultura predominante de nuestros días es laica, es porque el laicismo es lo único que se ha sacralizado, a expensas de lo verdaderamente sacro. Les diría entonces, queremos escuchar la voz del padre Castellani que nos dice recuperen la forma educativa. Primero, procuremos recuperar la noción creatural del hombre. Después tratemos de recuperar la noción integral de cultura, como cultivo interior, como cultivo exterior y como cultivo vertical. Muchas veces se ha citado, no me parece mal, hay un cierto abuso en la cita, pero no me parece mal que se recurra a ella. Muchas veces se ha citado el texto tan famoso y tan proverbial, tan traído y llevado de Saint-Exupéry, en la más conocida de sus obras, El Principito, cuando Saint-Exupéry habla de la rosa. Bien entendidas las palabras, valdría la pena una aplicación a lo que estamos diciendo. Porque adviertan ustedes que la rosa, a la que alude el Principito, independientemente de lo que los críticos literarios digan que hay detrás del personaje de la rosa, adviertan ustedes que lo que el Principito hace con esta flor es cultivarla. Es decir, ejerce con ella un acto de cultura. Y lo importante de este símbolo es que en ese acto de cultura están contenidos de manera concurrente las tres formas posibles de cultivo. Cuando Saint-Exupéry pone en boca del Pequeño Príncipe aquello de que si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar el cielo por la noche, todas las estrellas están florecidas, aquello en rigor es un epítome o una síntesis de los tres modos de cultivo que decíamos antes. Porque para poder captar esa dimensión trascendente de las cosas, el hombre ha tenido previamente que hacer un acto de interioridad. Ha tenido que recorrer un camino interior. Pero al mismo tiempo ha sido capaz de descubrir una alteridad o una proximidad. Y finalmente ha hecho de ese objeto un objeto de elevación. Será importante mirar el cielo por la noche. Las cosas se transfiguran ética y estéticamente al conjuro de la voz del amado que la mira y que la mira a la luz de la eternidad. Por eso creo que a pesar de que la imagen está tan utilizada, nos puede seguir prestando un buen servicio a nosotros para entender esta segunda forma que debemos recuperar si queremos recuperar la forma de la educación. Hay una tercera formalidad, junto con la de la criatura y con la de la cultura, que es la de la escuela. Mañana lo vamos a desarrollar un poco mejor con los sobrevivientes. Pero me anticipo a decirles que la escuela es ocio contemplativo. Esta palabra escuela tan degradada en nuestros días no significa otra cosa, y vaya si es importante que signifique esto, que ocio contemplativo. Por eso que también se comete un atropello, y lo comentábamos hoy al mediodía, se comete un atropello cuando se propone el proyecto del aula sin muros, o el otro proyecto no menos avieso de sacar
la escuela al aula, al mundo, y meter el mundo en el aula y en la escuela. Es decir, se indistingue a sabiendas lo sagrado de lo profano, lo utilitario de lo no utilitario, lo provechoso de lo no provechoso, lo ordinario de lo extraordinario. Entonces la escuela, en estas concepciones modernas, son parte del mundo, y son parte del mercado, y son parte de la industria, y son parte de la calle. Y bien nos sirve aquí aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús está con Marta y con María. Es muy conocido el pasaje, pero es muy aleccionador para entender lo que estamos diciendo. Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por demasiadas cosas, pero solamente es necesaria una. María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada. ¿Cuál es la mejor parte que había elegido María? ¿O cuál es la parte a la que nuestro Señor consideró que debía llamarla mejor? Y es precisamente la parte del arrobamiento, del éxtasis, del rapto, frente a la palabra de nuestro Señor. No es que las actividades de Marta carezcan de importancia. Tienen una importancia en tanto y en cuanto conservan la subalternación a lo principal. En realidad, lo malo del martismo, diríamos así, es la desproporción, la desubicación, el desmadre o el desquicio, la insubordinación, la rebelión de la praxis frente al ocio contemplativo. Pues entonces, si la escuela quiere recuperar su condición de tal, tiene que aprender a ser nuevamente ocio contemplativo. Para lo cual tendrá que jerarquizar los bienes que ofrezca y los saberes que administre. No es lo mismo el saber de instrucción que el saber de formación que el de salvación. Y tampoco están en el mismo plano el bien útil, el bien honesto y el bien deleitable. Siempre recuerdo cuando el Papa Juan Pablo II viajó por primera vez a Polonia e interrogado que fuera por los intelectuales polacos, el Papa les dijo en aquel momento con absoluta sencillez que Pentecostés era la fiesta pedagógica por antonomasia, porque no se puede educar sin los dones del Espíritu Santo. Esto es para nosotros fundamental. En el proyecto de recuperar la forma de la escuela, no habremos avanzado gran cosa si no avanzamos en la meditación de la necesidad de los dones del Espíritu Santo. Y de conectar los dones del Espíritu Santo con las bienaventuranzas, con las obras de misericordia, con los misterios del Santo Rosario, con los coros angélicos. Tampoco resulta igual una escuela edificada sobre este vértice que una escuela convertida en su antinaturaleza, que es el activismo. El activismo y la manía por asegurar la salida laboral de cada uno de los alumnos. Creo que no necesito decirlo, pero por las dudas lo diré, porque después las famas malas cunden enseguida, que nosotros no estamos en contra de asegurarle a los alumnos alguna salida laboral o la mejor salida laboral. De lo que estamos en contra es de esa insubordinación que hablábamos antes. No estamos diciendo que hay que matar a Marta, estamos diciendo que lo que Marta propone tiene valor en tanto y en cuanto está subordinado a lo que hace María. No estamos librando una guerra o una cruzada contra las salidas laborales. Estamos diciendo que las salidas laborales son la añadidura.
si además un colegio permitiera prepararnos o capacitarnos para enfrentar el mundo del trabajo, en buena hora. Pero no es el objetivo o el fin primordial de la actividad educativa. Y si el ocio contemplativo no se resguarda en la escuela, no sé en dónde se va a resguardar, y lo que es peor, no sé ya qué sería la escuela despojada del ocio contemplativo. Hay otra forma más que tenemos que recuperar, junto con la de la noción de creatividad, la de cultura y escuela, que es el concepto de inteligencia. Definida permanentemente en nuestros días la inteligencia como un mecanismo de adaptación y de asimilación y de acomodación, ha terminado este concepto por conformarnos a todos. Todo el mundo hoy se conforma con sostener o con creer de que la inteligencia, en el mejor de los casos, es eso, un mecanismo de acomodación, de adaptación y de asimilación. Y este concepto mutilante y reduccionista de la inteligencia nos lleva principalmente a lo que, como en el caso de la escuela, define a la inteligencia. La noción del intus legere, del leer adentro, otra vez el recorrido agustiniano, y la noción del abstraere, o separar, o jerarquizar, o distinguir, o definir. Es decir, lo más importante de la inteligencia queda afuera de las definiciones habituales de inteligencia. Y al igual que en el caso anterior, para evitar malos entendidos, no diré yo, no diremos nosotros que no hay en la inteligencia humana una capacidad o un atributo para adaptarse. Pero en realidad, ese atributo que el hombre inteligente tiene para adaptarse forma parte de la virtud de la prudencia y se llama solercia, que es precisamente aquella parte de la virtud de la prudencia por la cual el hombre se adapta inteligente y virtuosamente a determinadas circunstancias, aun aquellas que son súbitas, inesperadas o imprevistas. Y por eso esta parte de la virtud de la prudencia se asocia a otra que se llama circunspección, que es recuperar el sentido de las circunstancias y vivir concorde con ellas. Entonces, también debo decir, como en el caso anterior, que no se trata de declararle la guerra a la capacidad adaptativa, sino simplemente de ponerla en su recto lugar, porque no toda adaptación es legítima. Hay adaptaciones que son moral e intelectualmente ilegítimas y aún viciosas. Por eso que uno de los mayores elogios que Cervantes le proporciona a Don Quijote es cuando se dice del Quijote: parecíales otro hombre de los que se usaban. Don Quijote no se adaptaba al mundo. Gloriosa, dichosa y venturosa locura la de este caballero. Su inteligencia rechazaba esa adaptación servil, plebeya, encanallecida, vulgar, macabra. La inteligencia del Quijote pedía otra cosa, reclamaba otra altura, otra estatura. Y estaba en esa constante vigilancia para el abstraere y el intus legere. Y así esa preciosa definición de inteligencia que ha dado Juan Ramón Jiménez: inteligencia, dime el nombre exacto de la cosa. Que mi palabra sea la cosa misma, pensada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Esto es propiamente la actividad de la inteligencia y no un mero mecanismo de adaptación, de asimilación o de acomodación.
Este reduccionismo se paga muy caro, porque lo que engendra este reduccionismo es una mentalidad de oportunistas, de ubicuos y de aprovechadores. Y hay otra forma más que tenemos que recuperar, junto con la forma de la criatura, la cultura, la escuela y la inteligencia. Y es la forma del conocimiento humano. También hoy estamos viviendo una situación pedagógicamente riesgosa, que es el reduccionismo nociológico, en el mejor de los casos, al conocimiento meramente racional, por vía de la ratio. Esto demandaría posiblemente un curso aparte y conmigo de oyente, no de expositor, pero lo que sí puedo decirles es esto. Santo Tomás en la Suma contra Gentiles ha insistido mucho en la distinción entre la visio cognitionis y la visio comprensionis. Una cosa es la capacidad nociológica, racional del hombre, perfectamente legítima y perfectamente noble, pero otra cosa es una capacidad superior y ulterior a la visio cognitionis, que es la capacidad comprensiva, la capacidad cosmovisional, la capacidad intuitiva, que es donde se dirime propiamente la capacidad ocioso, contemplativa y cultural. Hay entonces, en el conocimiento humano, una riqueza mayor que el conocimiento puramente racional. Se puede conocer mistagógicamente, se puede conocer poéticamente, se puede conocer ritual y cultualmente. Son formas de conocimiento que el mundo desprecia, son formas de conocimiento que la escuela moderna desprecia. Y por eso se incurre en el error, gravísimo error, de creer también que en el mejor de los casos hay que esperar que el chico tenga determinada edad para iniciarlo en esta riqueza nociológica. El chico en condiciones normales tiene en agraz, tiene en potencia este conocimiento superior y ulterior al conocimiento puramente racional. Dependerá de la artesanía, de la orfebrería del docente, sacar de ti tu mejor tú, que decía Salinas. Por eso que Alberto Caturelli define al amor como la donación del tú en el misterio del ti. Es decir, es increíble cómo las nociones se van asociando para darnos el mismo resultado, el mismo brote, el mismo fruto. En este caso, por vía del conocimiento humano, llegamos exactamente a los mismos puntos que en los casos anteriores. Dios hizo a los niños pequeños para que nuestro amor fuera más grande, decía Agustín. Pero ese amor tiene que tener un ordo amoris. Y si el ordo amoris está asegurado, el verdadero conocimiento también queda asegurado. Todo lo gradualmente que ustedes quieran, pero queda asegurado. Recuerdo el poema famoso de Chesterton, que tradujo el padre Castellani, y que en realidad nunca sabremos de quién es. Hay un solo pecado, pensar que el sol no existe, una sola blasfemia, que la verdad es triste, un peligro temible realmente, tener mancas las alas de la mente. Sacrilegios hay uno tan solo: hacerse grande, matar igual que Herodes al niño Dios en mí, ir en avión al cono de los Andes para vivir ángel frustrado allí. Solo hay un vicio, vivir de té beodo y no tomar el vino por no soltar verdades. Solo una cosa es necesaria, todo, el resto es vanidad de vanidades. No superó, insisto, en el mejor de los casos, el plano de la ratio.
Pero esto, vuelvo a repetir, en el mejor de los casos, porque en las escuelas modernas difícilmente se supera el plano del conocimiento sensible y por vía de los sentidos externos. Hay además toda una campaña para que el conocimiento tome como arquetipo el conocimiento sensible por los sentidos externos. Y nuevamente debo aclarar, ¿es que acaso lo único que nos faltaba ahora era estar en contra de los sentidos externos y declararle la guerra a los sentidos externos? No. Pero el conocimiento sensible humano, no el conocimiento inteligible, sino el conocimiento sensible, no se agota en los sentidos externos. También necesita la presencia y la patencia de los sentidos internos. Y el cultivo de los sentidos internos. Sé que últimamente algunos de ustedes han trabajado mucho sobre la cogitativa. Pues bien, sería interesante aplicar al ámbito educacional estos conocimientos que se están cultivando sobre este importantísimo sentido interno que es la cogitativa y la aplicabilidad al ámbito educativo que tiene. Para dejar de tomar como paradigmático, como modelo, más allá del cual no hay nada, de conocimiento, al conocimiento sensible por vía de los sentidos externos. La otra forma que tenemos que recuperar es la forma de los hábitos virtuosos. Absolutamente ausente esta forma, aún en los colegios católicos. Por miedo a ser tildados de exigentes o de autoritarios o de represores, que son todas las palabras talismán de las que se vale la guerra semántica. Pues bien, acá hay algo que es claro. En condiciones normales, la inteligencia tiene como objeto propio la verdad. Sin la virtud de la prudencia no se llega a la verdad. En condiciones normales, la voluntad tiene como objeto propio el bien. Sin la virtud de la fortaleza no llegamos al bien. Y en condiciones normales, la sensibilidad tiene como objeto propio la belleza. Sin la templanza tampoco vamos a llegar virtuosamente a la belleza. Viciosamente sí, a la pseudo belleza o a la fealdad. Los hábitos virtuosos, a esto quiero llegar, son una exigencia connatural al hombre. No son un aditamento, un adorno o un agregado. Necesitamos todas las virtudes en el momento en que educamos. Y si tuviera yo que sintetizarlas, les diría que se necesita la virtud intelectual, la moral y la teologal concurrentemente. Y esto no solamente es posible, sino que es necesario. Pondré un ejemplo que me resulta absolutamente ajeno y desconocido, el de las matemáticas. En el caso de la enseñanza de las matemáticas, ¿existe una virtud intelectual? Claro que existe. Esa virtud intelectual es el saber propio de los números y sobre los números. ¿Existe una virtud moral? Por supuesto que sí. La prudencia que nos indica cómo vamos a hacer para usar esos números sobre los cuales intelectualmente tenemos un señorío. Y existe una virtud teologal, por supuesto, la caridad. La caridad mediante la cual tendremos que buscar el mérito sobrenatural en la aplicación de ese conocimiento intelectual que he adquirido. Gran parte de los defectos de nuestra vida moral son defectos de la vida moral trasladados al ámbito pedagógico porque las virtudes ya no están relacionadas entre sí. Un modo de ser vicioso es no saber conectar las virtudes.
Puedo ser vicioso porque no he conectado bien las virtudes. Moneda corriente en nuestros días. La virtud de la misericordia ha ganado todos los terrenos, desvinculada de la justicia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en la recuperación de esta forma a la que estamos aludiendo, que es la recuperación de los hábitos virtuosos. Tenemos que vincular las virtudes entre sí. Y aquí también esta vinculación de las virtudes entre sí nos podrá permitir asegurar mejores frutos. ¿Nos queda alguna otra forma por enunciar? Y bueno, ya les había dicho al principio que son muchas, pero les van a permitir que sí, que enumere alguna más, que me tiene particularmente preocupado. Si queremos recuperar la forma de la educación, tenemos que recuperar la palabra. Y aquí nos solemos equivocar siempre, o casi siempre, por el mismo desconocimiento. El desconocimiento de la relación que hay entre el ser, el pensar y el expresarse. Nosotros podemos expresarnos, y de hecho nos expresamos, verbalmente, oralmente, en forma escrita, en forma gestual, porque hay un pensamiento que precede a nuestra capacidad de expresarse. Pero nosotros tenemos un pensamiento que nos permite expresarnos porque primero hay un ser en el cual se funda ese pensamiento. Hay dos formas trágicamente complementarias de arruinar a un hombre, a un niño o a un adulto, a un alumno o no. Una forma trágicamente complementaria es destruyéndole la capacidad expresiva. Le deterioro la capacidad expresiva y ese deterioro repercute inevitablemente en el pensar y en el ser. Es la sucia tarea que está llevando a cabo en nuestros días la guerra semántica, deliberadamente planteada. Pero la otra vía complementaria de destrucción de la creatividad es empezar por la destrucción del ser, lisa y llanamente, por la negación del ser. Negado el ser, desfigurado el ser, tergiversado o desnaturalizado el ser, ya no es posible que ese ser funde un recto pensamiento y que ese recto pensamiento se exprese con la pulcritud que debe expresarse. La gran tarea pendiente para nosotros docentes en esta campaña para recuperar la forma de la palabra es volver a poner en práctica el hábito de la definición. Enfrentar a Babel con Pentecostés. Otra vez volvemos a lo que decíamos antes. Pentecostés es la fiesta pedagógica por antonomasia. Porque, entre otras cosas, es el antídoto que tenemos contra Babel. Y para recuperar ese hábito de la definición, hay que hacerle caso a los antiguos romanos, cuando proclamaban la vinculación que existe entre el nomen y el numen. Cuando se profiere una palabra, es como que esa palabra proferida se está profiriendo tomando a Dios como testigo, a la luz de Dios como testigo. Ahora, si los romanos creían en esto, nosotros que creemos en un Dios que es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cómo no vamos a ser capaces de recuperar esta palabra? Alguna vez les he puesto el ejemplo asombroso, que parece
o merecería tal vez parecer legendario, pero es histórico, de Marco Atilio Régulo. El hombre que era un soldado romano, estaba preso en el campamento cartaginés y pidió que lo liberaran para ir al campamento romano y convencer a los suyos de que acabaran con la guerra. Los cartagineses los dejaron ir porque Marco Atilio Régulo dio su palabra y los cartagineses sabían lo que significaba dar la palabra. Marco Atilio Régulo fue al campamento enemigo, les dijo que atacaran, les dio las señas, las claves del campamento enemigo y se ganó la guerra. Pero Marco Atilio Régulo era consciente de que había traicionado su palabra. Había traicionado el vínculo inescindible entre el nomen y el numen. Volvió al campamento cartaginés y murió crucificado. Lo mataron cruelmente por haber cometido semejante delito de traición. No es el único caso. Morir por esa palabra que ya no pronuncia nadie. Morir por la palabra. La palabra como expresión de la belleza. La palabra que no es solo sonido, sino que es voz fundante. La palabra que no es solamente verbo exterior, sino verbo interior. Y la palabra cuya matriz está en el silencio. El silencio como matriz de la palabra. En la antigua vigilia de la Nochebuena se decía esto justamente: en medio del silencio de la noche nació la palabra. Y María Santísima era definida como madre muda del verbo que calla. Qué importante también que sería recuperar esta otra forma, que es la forma del silencio. La gran forma pedagógica del silencio, luchando con intrepidez contra la degradación de la palabra. Todo brío que pongamos, todo valor que pongamos en luchar contra la degradación de la palabra será poco. Y hay otra forma que también debemos recuperar, que es la forma de la crianza. Lo digo porque sé que Jauja es un colegio en el que naturalmente están enhebrados los lazos familiares, parentales y escolares, en buena hora. Pero aunque no estuviera hablando en Jauja y para Jauja, la verdad es que desde siempre el magisterio de la Iglesia enseñó la necesidad de conectar la crianza con la escolaridad. Es más, la crianza ha resultado un modo arquetípico de educación. Hijitos míos, que me costasteis dolores de parto hasta engendrar a Cristo en vosotros. Es decir, que la crianza toma la forma paradigmática de toda verdadera educación. Por eso que tantas veces insistimos en recordar que Sócrates se enorgullecía de tener el oficio de su madre, que había sido partera, y que él no quería hacer otra cosa más que eso, un mayeute, alguien que cooperaba con el alumbramiento. Qué noble oficio. Y por lo tanto, todos aquellos elementos constitutivos de una recta crianza tienen que incorporarse como categoría arquetípica a la educación escolar. El consejo, la intuición, el ejemplo, la coherencia, la educación del sentido sagrado de la realidad, mediante el tiempo, el espacio, los alimentos, las ropas, la educación de la pureza a través de los juegos, las palabras, los cuentos, los ejemplos.
la educación del patriotismo, amando a la patria, como dice García Morente, de la triple forma parental como se la puede amar, con amor de padre, con amor de hijo y con amor de esposo. La escuela debe incorporar esos factores de la crianza que son connaturales en un hogar bien constituido. La obediencia, la serenidad, la docilidad, la apertura al misterio y el respeto por los antepasados, absolutamente perdido en nuestros días. Es una virtud, la observancia, el respeto por nuestros mayores. Miguel Dors, el nieto de Eugenio, le escribió este poema a su abuelo. El abuelo era blanco, conocía 2 cuevas y sabía seguir huellas de lobo. La abuela era menuda y tibia como un nido. Jugábamos a pájaros con ella. Y alrededor, los 2 llevaban como un contorno de campos y palomas. Cruzaban el umbral y parecía que con ellos entraba el verano en la casa. Al contarnos los cuentos en sus voces, oíamos molinos y cuervos alejándose, y hasta en las mismas ropas nos traían un recuerdo fragante, un recuerdo lluvioso de heno y de retama. Y el abuelo, qué manos de valiente, qué venas retorcidas como parras, las ganas que me daban de cumplir un día 64 años para tener 2 manos como aquellas. Luego la abuela, aquellas zapatillas de nube que llevaba, aquel ir y venir como volando de la escoba al misal, de sus gallinas a las sábanas frescas, de la labor de lana a los geranios, del pan a las mejillas de sus nietos, que entonces suavemente quedábamos dormidos creyendo que la abuela no se acostaba nunca. Y termino. La última forma que hay que rescatar, y ustedes me dirán, no son demasiadas, son pocas. Está todo dado vuelta. Pero la última forma que tenemos que rescatar es la del maestro. Un maestro es un motor esencial que hace pasar de la potencia al acto. No lo olvidemos esto. Pasar de la potencia al acto. El maestro es un genitor, es un padre espiritual. El maestro es un artífice, no un técnico o un perito. Es alguien que conoce por las causas. El maestro es un iluminador, comparable analógicamente al modo en que los ángeles de los coros superiores iluminan a los ángeles de los coros inferiores. Y el maestro es un ejemplo, es una causalidad ejemplar, que busca ser tal, refugiándose en la causa ejemplar por antonomasia, que es Cristo. Por eso toda verdadera pedagogía es pedagogía del verbo y cátedra de la cruz. Santo Tomás escribió todas estas cosas, pero lo más importante es que Santo Tomás nos dio el ejemplo de que estas cosas podían ser posibles. Porque cuando le faltaba la inspiración a Santo Tomás, no organizaba una charla como esta, metía la cabeza en el sagrario. Y cuando se le aparece nuestro Señor y le ofrece una recompensa, yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Es lo único que quería Santo Tomás. Por eso que, volviendo otra vez a Eugenio Dors, ya vimos qué pensaba su nieto de semejante abuelo, volviendo otra vez a Eugenio Dors, podríamos decir con él que el buen maestro es aquel
que en la asignatura de belleza es discípulo de los poetas, que en la asignatura de disciplina es discípulo de los guerreros, que en la asignatura de laboriosidad es discípulo de los artesanos, que en la asignatura de plegaria es discípulo de los sacerdotes, que en la asignatura de bondad es discípulo de sus padres y que en la asignatura de alegría es discípulo de sus discípulos. Creo que si somos capaces de recuperar estas formas, podremos decir lo que dice el Evangelio, que cayeron las lluvias y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra la casa, esta casa, la escuela, pero la casa no fue destruida porque estaba edificada sobre piedra, porque estaba edificada sobre roca. Esta sería nuestra conclusión final. La casa debe ser edificada sobre roca. La escuela debe ser edificada sobre roca. Y desde esa roca, decirles a nuestros alumnos y a nuestros hijos que crezcan en sabiduría y en gracia, que estén siempre prontos a dar testimonio de la verdad a todo aquel que necesite de la verdad oportuna e inoportunamente. Que sepan que el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar y que es necesario resistirle firmes en la fe. Y finalmente que pasan las cosas de abajo mientras nosotros hemos de buscar las cosas de arriba. Un poeta santafesino, el doctor Raúl Mendé, nos dejó sintetizado todo esto en una plegaria que elevó para su hijo, con la cual quiero terminar esta noche. Por él, por el Hijo, por él, Señor, por él te imploran las manos juntas de mis versos. Llévamelo por tus caminos, dale, Señor, un ángel bueno, que lo conduzca de la mano por caridad hasta tu cielo, que me lo cuide de los hombres, pero lo enseñe a amarte en ellos, que me lo guarde de las sombras, de las de afuera y las de adentro, de las que borran tu palabra del corazón y el pensamiento, que me lo lleve por las cumbres de las nevadas y los vientos, y si le duelen las espinas y los guijarros del sendero, que me lo muestre tu camino, tu corazón y tu madero. Yo no te pido para mi hijo las bienandanzas de la tierra, son bienandanzas que terminan donde comienzan las eternas. Que sea pobre en el espíritu, que es la mayor de las riquezas, que sea manso con los hombres para que a todos los posea, que tenga sed de la justicia, que es tener sed del agua eterna, que por la gran misericordia de tu dolor se compadezca de los dolores de los hombres, de sus maldades y miserias, que tenga pura la mirada para que puedas verte en ella, que se derrame por su vida tu paz fecunda y verdadera, y que por eso con tu nombre lo reconozcan en la tierra, y que padezca por amarte sin esperar tu recompensa. Todas las cosas que te pido son para el Hijo que me has dado. En realidad te lo devuelvo porque lo quiero, pero santo. Muchas gracias. La palabra hímnica, poética, puntual, mistérica, feérica, ritual, litúrgica. Y en ese rescate omniabarcador de la palabra, lo primero, diría yo, que tenemos que rescatar es la palabra de Dios, que está en las Sagradas Escrituras. O sea, sin la recurrencia a los textos de la Sagrada Escritura, difícilmente podamos educar cristianamente. En el librito ese sobre la misión educadora de la familia, lo que yo escribí hace muchos años es que Dios no nos ha dejado solos
al pedirnos a los padres que eduquemos a nuestros hijos y aún por extensión a los docentes, que el Señor nos ha dejado un programa, digo yo, abusando un poco del tecnicismo didáctico, que nos ha dejado un programa para educar a nuestros hijos o alumnos, y localizo a ese programa, por puro prurito profesionalista, digamos, en los textos sapienciales de la Sagrada Escritura. Yo creo que si un docente o un padre se nutre de los llamados libros sapienciales del Antiguo Testamento, ya en esos libros sapienciales del Antiguo Testamento tiene todo un programa para desarrollar. Solamente con que acudiéramos a los libros sapienciales, sin mengua de acudir a los demás textos. O sea, hay recomendaciones muy precisas, por ejemplo, del Papa León XIII, para enseñar historia, conectando los hechos históricos con los sagrados textos y específicamente con determinados textos también del Antiguo Testamento. Es decir que, para responder a lo que me estás preguntando, te diría que sí, tenés toda la razón del mundo, has hecho bien en incorporar ese elemento que yo no lo dije en esta ocasión, pero sí. O sea, hay que volver a las escrituras, ¿no? El famoso toma y lee agustiniano. Sí. Quien se ha ocupado muchísimo de esto entre nosotros y que vale la pena seguirlo es Enrique Prevedel, Miguel Cruz. Ha escrito mucho sobre el aprovechamiento pedagógico de las Sagradas Escrituras. Y después también les recomiendo el libro de la Condesa de Segur. Tiene 2 libros, sobre la Biblia de una abuela y Abuelita enseña el Evangelio. Sería muy importante también este acercamiento de los niños a la lectura de la Sagrada Biblia a través de la mano segura de la Condesa de Segur. Bueno, la mano segura de la Condesa de Segur, fue sin querer. Pero la verdad que sí, fue una mano segura, porque bueno, engendró a su hijo, Monseñor de Segur, que fue un hombre extraordinario. Pero te agradezco la acotación, la verdad que no lo dije, tenés razón, sí, fue un olvido. Si nosotros vemos en un momento determinado que estamos tirando demasiado de la cuerda o de la soga del segregacionismo o del aislacionismo, siempre vendrá bien una voz prudente que nos paute o nos regule prudentemente, virtuosamente, esa sana apertura al mundo que vos decís. Si es que en algún momento tomamos conciencia de que hemos sido un poco extremosos. Pero yo les diría que hoy en general, más bien el riesgo es el contrario. Hoy es tan grande el riesgo, la acechanza y la amenaza del aplastamiento del mundo, de la mimetización con el mundo, de la transformación en el mundo mismo, del enlodamiento, el embarramiento, que yo creo que hoy, en santa hora, les podamos ofrecer a los niños un cobijo y un resguardo que sea confrontativo. Es decir, yo y los míos no. Que el mundo siga su corriente subversiva, arrolladora, sediciosa, pero bueno, yo y los míos no, resistiremos. Ahora, no creas que desdeño tu objeción, y te diré por qué no la desdeño. Y en realidad hablo para los que todavía estén despiertos. Pero les diré por qué no desdeño la objeción de él. Yo he visto otros proyectos similares a este. Y he visto la validez de esa observación. Es verdad que muchas veces se tira demasiado de la cuerda y la cuerda se rompe de un proyecto que pueda dotar al alumno y aún al docente de un cierto carácter exclusivista o separatista o segregacionista. Y he visto algunos frutos negativos en ese sentido. Para hablar con franqueza familiar, he visto algunos frutos negativos.
Pero analizando esos frutos negativos que yo he visto, y no viene al caso ahora, pero tienen nombre y apellido esos frutos negativos, el común denominador que yo encuentro en esos frutos negativos no está en el proyecto en sí, sino en la prudencia de quienes lo ejecutan. Y en la mayoría de los casos, la imprudencia de quienes ejecutan el proyecto consiste en absolutizar lo relativo o en relativizar lo absoluto. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda y no caigamos en evasiones. Muchas veces se hace de un bien relativo un absoluto en determinados ambientes, como si por ejemplo yo dijera no queremos que las mujeres usen pantalones. Bueno, un bien que tiene un valor relativo, porque esa afirmación yo la puedo hacer en tanto y en cuanto, secundum qui, se absolutiza de tal manera, se desmadra de tal manera, que se convierte en una cruzada. O sea, la cruzada contra el pantalón femenino. Y mientras se libra con desgaste, yo lo he visto, la cruzada contra el uso femenino del pantalón, el mundo se come el pantalón y lo que hay adentro del pantalón. Entonces terminamos embarcados en una guerra contra un bien que es relativo, porque lo estamos absolutizando. Y en cambio hay bienes que son absolutos y que como tenemos el mundo dentro, los relativizamos y no ponemos todo el empeño que deberíamos poner en él. Por ejemplo, hoy surgió el tema del modo en que los niños se tienen que dirigir a los adultos. Si conviene que los chicos nos digan vos, porque les sale naturalmente, o inculcarles el trato de tú para que en algún lugar del planeta todavía exista el castellano, o el usted. Bueno, yo creo que esa es una batalla muy importante, relativizada. Y hasta banalizada. O sea, el chico te trata como quiere y agradece que no te pega. Porque no distingue. Entonces, volviendo al espíritu de tu pregunta, yo creo que tiene que haber como una especie de estado mayor de la prudencia que vigile. En todo grupo siempre hay un prudente, o uno y medio. Tiene que haber una especie de escuadrón de la prudencia que esté atento y que nos diga, miren, lo contingente se está volviendo en necesario y lo necesario en contingente, lo absoluto en relativo y lo relativo en absoluto. Pero aún aceptando esto, como lo acepto porque lo he visto, les digo que en este momento, si a mí me dicen, yo prefiero tirar de la cuerda del exclusivismo. O como diría Aristóteles, yo prefiero pecar de temerario y no de cobarde. En la práctica de las virtudes siempre conviene tener que volver de un exceso y no de un defecto. Entonces, es tan grande la embestida del mundo, es tan grande, que yo no dudaría hoy en ser un poco extremista en este sentido. Es decir, prefiero ser pródigo frente a la virtud de la generosidad y no ser avaro, porque avaro es el mundo y pródigo no es nadie. Prefiero ser temerario frente al deber cristiano de la lucha y no pusilánime, porque pusilánimes son todos. Es más, hay concursos antecedentes de pusilánime para cubrir vacantes en la iglesia, en el ejército, en todos lados. Así que bueno, recojo la observación y vuelvo a subrayar esto. Yo recojo esta observación porque la he visto en ciertos proyectos en la Argentina y en ciertas comunidades de familia que, al igual que ustedes, se han reunido con el mejor propósito y a veces falló la prudencia en alguien o en algunos y a tiempo no se corrigió esa imprudencia.
En tal sentido, creo que debe haber una vigilancia. A las chicas no. No, bueno, la escolástica había hecho una clasificación de los grados de belleza. Está bien esto que dice Iván. Porque no es lo mismo lo lindo, lo festivo, lo decorativo, lo pintoresco, lo hermoso, que lo sublime. En realidad hay que enseñar a mirar todos los grados de belleza y a distinguir todos los grados de belleza. Sobre todo en un mundo como el nuestro, que llama belleza al fruto de un concurso de belleza. Es decir, allí donde lo único que falta es la belleza y lo único omnipresente es la prostitución, allí el mundo considera que está presente la belleza. En cambio, Santo Tomás enseña que el sumum de la belleza es lo sublime, porque es la hermosura en pos de la hermosura, la hermosura gratuita en pos de la gratuidad de la suprema belleza. Por eso la liturgia puede ser sublime. Pero está mal que le apliquemos ese calificativo tan reservado y tan propio a cosas que en el mejor de los casos no pasan de ser bonitas, vistosas o decorativas. También nosotros somos víctimas de la guerra semántica y solemos aplicar adjetivos de los grados de belleza a cosas que no llegan a ese grado, porque tenemos una deformación en el conocimiento de la belleza, en la captación de la belleza y en la aplicación de los grados de la belleza. Y confundimos con mucha facilidad lo lindo con lo pintoresco, con lo festivo, con lo decorativo, con lo elegante, y no es así. Entonces, si finalmente entendí la pregunta de Iván, creo que lo que habría que hacer es estudiar los grados de la belleza y poner en práctica esos grados de la belleza desde el comienzo mismo de la actividad escolar. Lo que es lindo, lo que es pintoresco, lo que es festivo, lo que es decorativo, lo que es hermoso y lo que es sublime. Todos los grados de la belleza merecen ser observados y contemplados y preservados. Pero también en la belleza hay un sentido jerárquico, y vaya si lo hay. Ahora, desde ya les digo que el solo hecho de que una comunidad educativa, como la de ustedes, se plantee la necesidad del pulcrum, el gran trascendental del ser olvidado, ya con eso solo hemos ganado mucho. Porque también pasa en nuestro ambiente, si quisiéramos también extremar el cuidado, nuestro ambiente es muy propenso a la custodia de la verdad y del bien. Y es irreprochable. ¿Quién puede reprochar que seamos cancerberos de la verdad y del bien? Pero a veces el trascendental del ser, el pulcro, la belleza, es el gran olvidado, o la gran olvidada, la belleza. Así que desde este punto de vista yo creo que la sola preocupación vigente, presente y patente por el pulcrum en esta comunidad es un gran logro, un mérito. Pero está bien que especifiquemos, y está bien que nos preguntemos, bueno, ¿qué miramos cuando miramos lo bello? No es una mala pregunta, al final salió buena. Tradicionalmente la respuesta siempre ha sido la misma. Los padres son los titulares de la educación de sus hijos y los maestros son delegados de esa titularidad de la educación de los hijos sobre la prole que tienen los padres. En condiciones normales, que sería este el caso, es decir, el de un colegio formado por padres y docentes en unidad, en condiciones normales no hay conflicto porque los titulares de la educación de sus hijos delegan la tarea subsidiaria y complementaria de la educación en aquellos que son prácticamente hechura de sí mismos. Es decir, los padres son los titulares, pero están en perfecta armonía con los delegados de la titularidad. En estos casos no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque se da naturalmente una triple concordia. Una concordia coordinativa,
jerárquica y unitiva. Hoy creo que me lo decía alguna de las maestras, o que sucedió, en un momento determinado un niño lloró y la madre acudió como madre, no como maestra. Corríjame si estoy equivocado, pero sucedió algo parecido a esto. Incluso se reconoció que era el llanto de fulanito. Es muy importante. Todas las madres reconocen el llanto de sus hijos. Entonces, en condiciones normales existe la concordia unitiva, coordinativa, se ponen de acuerdo las partes, y jerárquica. A eso tradicionalmente la Iglesia llamó comunidad educativa. Tradicionalmente, antes de que el término fuera robado por la impostura progresista. ¿Por qué? Por lo que dice Monseñor Bonamín, bellamente, en un tratado que le recomiendo, que se llama La Eucaristía y la Educación. Bonamín decía, educar es eucaristizar, o sea, educar es compartir la Eucaristía. Católicamente hablando, eso es educar. Por eso yo lo decía con tanta insistencia en Paraná este año, la misa no puede ser algo adjetivo en la vida de una escuela católica. La misa no puede ser una actividad marcada en el calendario escolar como algo que sucede o que adviene. No puede ser eso. O sea, tiene que ser el centro de la vida escolar. Ahora, creo que el problema que estás planteando vos, corregime, no sé, me parece que es otro, es qué pasa fuera de los lindes o de los muros de un lugar como este, cuando no se lo puede tener y los padres se encuentran con el conflicto de a qué escuela mandar a los hijos o qué hacer. Porque si eso es lo que estás diciendo, lo único que puedo hacer es llorar con vos o te presto el hombro, no, te lo alquilo media hora, porque no tiene solución, o sea, no tiene arreglo, ¿no? Creo que ahora te entiendo mejor, sí. Sí, sí. Bueno, pero no sé, en el caso concreto de esta escuela, creo que me parece que todavía no hay suficiente perspectiva como para hacer un primer balance. Tal vez a fin de año se pueda hacer un primer balance. Porque, claro, lo que tiene de bueno y de deseable este proyecto, obviamente, si hay un descuido como el que vos señalás, puede convertirse en un boomerang. En la medida en que se indistinga, y por eso que salía hoy el tema del trato. O sea, ¿qué le digo? Mamá, señorita, señor, le digo por el apócope, ¿cómo le digo? Si tiene que haber alguna norma al respecto, tiene que haber, en un colegio así como este. Tiene que haber alguna pautación que tenga, por supuesto, una cierta elasticidad o flexibilidad. Qué sé yo, si la maestra tiene al hijo de alumno y el chico le dice, mamá, me clavé un clavo en la nariz, ¿qué le va a decir? Decime, señorita fulana, o no te cuido. O sea, en esto, como en todo, la prudencia es la que determina el grado justo de elasticidad, de flexibilidad. Yo me anticiparía a decirles que no creo que aparezca este problema, que aparecerán otros, no sé, pero no creo que aparezca este problema aquí porque los titulares de la educación de los hijos coinciden con aquellos en los cuales se ha delegado la educación de los mismos. O sea, Juanita es a la vez la mamá y la maestra de Pedrito. Entonces, no creo que haya colisión en ese sentido. Hablo en sentido genérico, la mamá o la tía o la madrina. Yo lo que vi hoy son todos parientes.
Fue notable lo de esta mañana. Algún día le pido a Dios que me permita poder escribir alguna nota sobre esto que vi esta mañana. Fue algo extraordinario. Pero, no, con censura previa, ¿no? Primero se la paso a las maestras. Pero no, de veras quedé sorprendido gratamente, gratísimamente. Pero no creo que se dé este problema aquí, ¿no? El demonio mete la pata donde quiere, ¿no? Pero no creo que suceda. Me parece que pueden pasar otras cosas que también habrá que estar atentos a medida que los niños crezcan, ¿no? O sea, recuerden que los niños son todos buenos hasta que cumplen 13 años. Después las hormonas los degeneran. No veo que pueda haber ese problema por el momento, porque ya les digo, acá se da naturalmente la concordia en su triple posibilidad, ¿no? Coordinativa, integrativa y jerárquica. Es decir, la mamá que está mandando a su hijo al colegio y sabe que la maestra a lo mejor es su amiga, no solamente delega la autoridad de ella en su amiga, sino que la amiga sabe que es en ese momento delegada de una autoridad. Por eso no creo que aquí se dé ese problema. Ahora, si se da, me mandan un WhatsApp y no vengo más.